Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Andrea, por estar otra vez con nosotros. Es un honor, un placer y yo creo que un regalo el que estés aquí para, bueno, pues para seguir en eso que ya te tuvimos en una conferencia, luego tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de tu libro en la Universidad de Valencia y ahora te volvemos a tener en esta segunda conferencia del seminario 2025-2026 de la Fundación. Será Adela quien presente a Andrea. Yo antes solo quiero hacer una advertencia y es que vamos a ser estrictos con los tiempos porque Andrea tiene que volver a Madrid, tiene mañana compromisos allí y se tiene que volver esta noche en el tren. Entonces, a las 9 menos 25 cortaremos la sesión para que puedas llegar a tiempo. Digo esto porque en la parte de preguntas, que yo creo que es algo muy importante, el que podamos, después de escucharle, hacerle preguntas que nos hayan quedado ahí en el tintero, pues os pido que sean concretas para que él pueda contestar y pueda contestar cuantas más mejor, porque insisto que a menos 25 tenemos que acabar la sesión. Y ya sin más preámbulo, pues Adela será quien haga la presentación de Andrea Ricci. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Muchas gracias, Pedro, por estas palabras y por cederme la palabra. Para mí es una verdadera alegría, porque para qué voy a decir un honor y un privilegio y esas cosas que se dicen. Para mí es una alegría darle otra vez la bienvenida a Andrea Ricci a este seminario nuestro, porque viene de vez en cuando y es muy de agradecer, ya lo consideramos como parte nuestra. Efectivamente, como saben los presentes, y eso lo pueden ver en Wikipedia, pues Andrea es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País desde hace mucho tiempo, entró en el periódico hace ya mucho tiempo, y además es siempre el que tiene contratado, creo que debe ser, una columna sobre Europa que dicen que es semanal, dice Wikipedia. Yo lo veo todos los días prácticamente, es decir, lo veo continuamente. Y lo digo porque yo sigo siempre esa columna, sigo siempre todo lo que dice Andrea sobre Europa y lo veo prácticamente todos los días. No sé si te están explotando o qué es lo que pasa. Bueno, yo leo la columna con mucho cuidado porque Andrea da una información casi exhaustiva del tema y además de dar esa información, que lo hace adrede porque piensa que para crear democracia las gentes tienen que estar bien informadas, pues él también da su punto de vista, que se nota evidentemente, y siempre es un punto de vista muy argumentado, muy serio y muy razonado. Se puede estar de acuerdo o no, con lo cual es maravilloso, porque así se puede discutir, pero siempre está muy argumentado y muy razonado. Yo creo que somos bastantes los que leemos esa columna de Andrea y es una de las razones por la que le invitamos a Ednor para que nos contara cosas de Europa, porque se las sabe muy bien, las cuenta muy bien y tiene un caché periodístico muy bueno. Estudió en la Sapienza, en Roma, y después se formó, bueno, estudió Derecho y después se formó en un máster en Periodismo y un máster en Derecho Europeo y por lo tanto está perfectamente preparado para tratar todos los temas europeos. Los demás detalles que se pueden seguir siempre son en Wikipedia, pero yo creo que lo más importante es que efectivamente es un periodista de garra, serio, que sabe de lo que está tratando y sabe de Europa. Y ahora cuento las tres últimas cositas que me parecen importantes para este seminario. Como muy bien ha dicho el presidente, Andrea vino ya hace 2 años a darnos un seminario que llevaba un nombre bastante terrorífico. Era exactamente porque
era... Bueno, era un tema verdaderamente terrorífico en el que nos dejó, por una parte, fascinados, como dicen los latinoamericanos, y por otra parte, enormemente preocupados. Porque así, ¿por qué estamos en el peor momento? ¿Te acuerdas? ¿Por qué estamos en el momento más peligroso de este siglo? Entonces la cosa era preocupante. Después resultó ser además fascinante, pero nos dejó muy preocupados y por eso pensamos que había que seguir con esos temas. Al poco tuvimos la ocasión de presentar con él su libro, su excelente libro, cuya lectura les recomiendo a todos los presentes, que es La era de la revancha. El libro ha tenido mucha difusión, mucho éxito y yo creo que muy merecidamente, porque no solamente se dan una gran cantidad de datos geopolíticos, que es lo que domina Andrea, pero además nos sitúa en un lugar que creo que hoy lo va a retomar, y es el lugar de que su hipótesis, acertada o desacertada, es la de que lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando él publicó el libro, es que Donald Trump está siendo quien hacía una revancha, era la revancha, la venganza de todos aquellos que habían sido dañados por la globalización o habían sido minusvalorados. Las gentes, los perdedores de la globalización, querían de alguna manera que alguien asumiera una venganza por ellos, y los países como Rusia, China, que habían sido preteridos, también tenían afán de revancha. La tesis, que yo no sé si es afortunada o no, a mí sí me lo parece, la tesis de Andrea era que justamente lo que Donald Trump les prometió es: yo seré vuestra venganza, yo seré vuestra revancha, y por eso se produjo todo este cambio de un mundo absolutamente complicado. De eso ya hace un poco de tiempo, y ahora nos va a hablar Andrea de la democracia y los valores europeos en la era de la revancha. Como verán los presentes, seguimos en la era de la revancha. No sé si tú sigues diciendo que la cuestión va de revancha. La verdad es que Donald Trump ha cambiado bastante de actitud en todo este último tiempo, según hemos ido viendo, y puede que las cosas hayan cambiado y no sean tan desesperadas como tú nos las pusiste la primera vez. A lo mejor son un poco más halagüeñas porque en Estados Unidos las cosas están cambiando, etcétera, y entonces a lo mejor estamos en otro momento. Creo que lo más importante es recordar que lo que decía también allá Andrea, y ya me callo porque el que tiene que hablar es él, es que lo que se está tratando o están tratando distintas instancias es de destruir esos valores europeos, es destruir Occidente, los valores europeos, y fundamentalmente dos valores que serían los derechos humanos y la democracia. Eso realmente, si se quisiera dar la vuelta a esto y hacer una cultura en la que quedaran preteridos los derechos humanos y la democracia, pues algunos pensamos que sería una verdadera catástrofe. Supongo que Andrea lo piensa así, o por lo menos lo dice. No sé si lo piensa, pero lo dice. Y efectivamente yo creo que vamos a hablar de la democracia y los valores europeos en esa era de la revancha de Trump, a ver si efectivamente se les está dando la vuelta o siguen estando en liza esos valores que algunos creemos que son los mejores que hemos hecho de la civilización. A ver si nos quitas el disgusto de la vez anterior y efectivamente nos infundes un poco de esperanza, porque falta nos hace. Gracias por venir, Andrea. Ha sido un verdadero lujo poder contar contigo. Muchas gracias Adela, Pedro, por la invitación, la bienvenida y estas amables palabras que me llenan de alegría. Y gracias a todos ustedes por haber decidido dedicar parte de vuestro tiempo a escuchar mis ideas y después a intercambiar puntos de vista. Trataré de responder a las preguntas o a las observaciones. Bien, estamos reunidos para hablar de democracia y valores europeos, como lo señala Adela, como lo indica el título, en esta era de la revancha. La premisa fundamental es que están bajo asalto y esto debe mantenernos en alerta.
pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que tenemos el potencial, las capacidades para defenderlos aquí en Europa y desde Europa proyectar este espíritu de defensa, de resistencia de la democracia y de los derechos humanos y de otros valores en otras partes del mundo. Esa será la tesis de mi intervención. La articularé en 3 apartados. Un primero que tendrá que ver con cómo en esta era de revancha se está librando este asalto. Una segunda, más sustancial, sobre cómo Europa puede armarse para defender la democracia y sus valores en este nuevo entorno. Y una tercera, más breve pero importante, sobre el papel de los individuos en este nuevo mundo inquietante en el que vivimos. Antes de empezar, he pensado que merecía la pena recordar qué dicen los tratados de la Unión Europea con respecto a los valores. Creo que todos aquí estamos de acuerdo, ¿no?, sobre los valores que nos unen, que cimentan, digamos, nuestros proyectos comunes, nuestras sociedades y desde luego el proyecto comunitario, pero merece la pena recordarlo. El artículo 2 del Tratado Fundamental de la UE dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Y el artículo 3 dice: la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Y en el 5º apartado de ese mismo artículo señala que la UE, en sus relaciones con el resto del mundo, afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos, contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto y el desarrollo del derecho internacional. Eso es de lo que estamos hablando cuando pensamos en los valores europeos. Bien, a partir de allí empiezo mis reflexiones. El punto de partida no puede ser otro que la constatación de que la democracia y estos derechos esos valores están bajo asalto, un asalto peligroso, a mi juicio el más peligroso que desde hace tiempo. Y me reafirmo en lo que comenté, porque vivimos un tiempo en el que la democracia está retrocediendo, según lo señalan todos los principales estudios internacionales a escala global, un periodo en el que el multilateralismo, el mundo multilateral basado en reglas, está sufriendo una demolición. Hoy, 2 años después de esa conferencia, es mucho más evidente, porque el país que construyó, más que otros, ese mundo, Estados Unidos, está a la cabeza de la demolición. Y entonces esto es un mundo difícil, peligroso, en el que valores de diálogo, de resolución de los conflictos por la vía del debate, dentro de las instituciones, siguiendo normas, se está desmoronando a una velocidad acelerada. Y se afianza, en cambio, un mundo basado en la fuerza pura, que son sustancialmente la fuerza militar y la fuerza tecnológica. Atención, en ambos planos los europeos somos profundamente dependientes. En el ámbito militar, de la protección de Estados Unidos, sobre la cual hemos contado durante décadas, y en el ámbito tecnológico, tanto de Estados Unidos como de China. Esa dependencia es un peligro en sí mismo. Bien, el asalto procede de 2 lugares, que es, de alguna manera, la aplicación concreta de la tesis general que sostengo en el libro. Uno es el asalto que viene de Oriente, de estas potencias que tratan de reconfigurar el orden mundial. No repetiré, digamos, las tesis fundamentales de mi libro, pero sí quiero incidir en cómo estas potencias amenazan nuestras democracias y valores. Lo hacen de forma muy activa, muy precisa y muy específica. Y en el caso de Rusia es tan evidente como una invasión, una guerra que pretende demoler, destruir
la independencia y el camino democrático de un país como Ucrania, después de haber hecho lo propio en Georgia, ya en 2008, con una invasión que produjo una ocupación, y posteriormente con interferencias que han conducido a un cortocircuito difícilmente entendible desde fuera, y es que esa población, en el 80%, cuando se le pregunta, quiere esto, quiere democracia y valores europeos. Y sin embargo, tiene en el poder un gobierno filorruso, autoritario, con un oligarca oscuro, que ha llegado al poder, a mi juicio, yo he estado ahí hace no mucho, por interferencias externas. Entonces vemos, en este caso y en otros, acabo de regresar hace 10 días de Armenia, donde se produce un fenómeno parecido, una aspiración de integrarse en estos valores y, sin embargo, movimientos desde un país como Rusia para impedirlo. Esas interferencias se producen no solo en pequeños países en la periferia de Europa, sino dentro del corazón de Europa. Hay interferencias, hay actividades de sabotaje, hay movimientos para consolidar aquellos gobiernos que dificultan el camino de integración de Europa. Lo vemos de forma clarísima en el caso de Hungría, que recibe apoyo más o menos explícito, no solo de un país como Rusia, sino también de China, que es un enorme inversor en Hungría, con cantidades que a mi juicio no responden solo a intereses económicos, sino también al cálculo político de sostener a alguien que dificulta ese camino de integración, que es la garantía para nosotros, europeos, de no ser avasallados en este nuevo mundo y de poder, por lo tanto, defender nuestro modelo, nuestra visión, nuestras democracias y nuestros valores. Entonces, desde Oriente, desde países como Rusia, de forma muy evidente y brutal, de otros, no de forma tan brutal y violenta o evidente, pero también significativa, como China, también llegan desafíos a nuestro camino democrático y de valores. ¿Por qué? Porque claramente estos países no son democráticos. Para ellos el éxito de las democracias es un desafío a su modelo autoritario y por lo tanto por distintas vías no desean que prosperemos, no desean que estemos juntos, porque esa unión es la fortaleza, es nuestra fortaleza que nos permitiría no estar avasallados y nos permitiría construir redes de resistencia internacional. Desde Oriente viene un desafío a nuestras democracias, a nuestros valores, y hay que ser bien consciente de ellos, no observar con ingenuidad lo que viene de ahí. Pero, por supuesto, en Occidente el desafío es enorme y es el que viene del auge de fuerzas que demuestran no creer realmente en la democracia y en los derechos humanos. Vemos fuerzas de esa índole avanzar al galope cada vez más, hoy más que hace 2 años, y cuestionar, en algunos casos de forma muy evidente, cimientos de nuestros sistemas democráticos y de valores. En algunos casos ha habido asaltos fuera de Europa, en Estados Unidos o en Brasil. En otros casos, como el que acabo de mencionar de Orbán, una erosión constante de la democracia. Ocurrió en Polonia, con la formación ultraconservadora que ganó y gobernó allí. Y hay otros elementos inquietantes, aunque no todas las fuerzas de ultraderecha son iguales, no todas representan retos de la misma manera. Y, por ejemplo, y en mi país, en Italia, aunque discrepo profundamente de las políticas que lleva a cabo el gobierno de Giorgia Meloni, sin duda debo reconocer que no representa un desafío para la democracia como lo ha sido Orbán. Estamos hablando de cosas distintas. Pero en general hay un descontento profundísimo con el sistema que da alas a fuerzas extremas y varias de ellas representan una amenaza o por la democracia o por los derechos humanos. Lo vemos en ciertos planteamientos relacionados con el trato al fenómeno migratorio o para ambas cosas a la vez. Ese es el entorno en el que nos movemos. Y entonces, a partir de esta premisa, me gustaría proceder a indicar lo que yo considero que es necesario que Europa haga
para defender su modelo democrático y sus valores, aquellos que hemos enunciado al principio de mi intervención y que están recogidos en el Tratado de la Unión. Son muchas las cosas que hay que hacer. Trataré de nuclear algunas de ellas fundamentales. El principio subyacente a todas ellas es que, a mi juicio, es necesario dar un salto de integración que nos permita defendernos de esos asaltos externos que se nos vienen y de los asaltos internos. Un salto de integración que nos permita defender nuestra independencia y desde esa independencia nuestros modelos y valores. El primer punto que quiero señalar es avanzar en la competitividad, no en el sentido neoliberal del término, sino en el sentido más directo, inmediato, recogido en la RAE. Necesitamos ser competitivos en este mundo, en el concepto económico, porque solo de esa competitividad podremos extraer la fortaleza económica necesaria para hacer todo el resto. La noticia positiva es que disponemos ya de hojas de ruta muy claras para conseguir este objetivo, que han diseñado sobre todo dos compatriotas míos, Enrico Letta y Mario Draghi, con unos informes bien conocidos y que, a mi juicio, aciertan en el diagnóstico fundamental. En primer lugar, es necesario completar la unión del mercado interior, que no está completo como a veces la ciudadanía piensa. Hay algunos apartados incompletos, importantísimos. El ámbito financiero, el de energía y el de las telecomunicaciones. Esto hace que estemos en una situación de enorme dificultad. Dos o tres claves para entenderlo. La división, la fragmentación del mercado financiero común hace que nuestro mercado de capitales no sea unido, fluido, profundo y rentable como el estadounidense. Y eso, según los cálculos que señala Letta, implica que cada año salen de Europa 300.000 millones de euros de ahorros europeos y van al mercado estadounidense, que sí que es realmente unido, profundo y líquido, con muchísimos excesos, pero más atractivo. Es dinero que sale de aquí y va a otro lugar en vez de quedarse aquí para financiar empresas, emprendimientos, actividades grandes, medianos, pequeños, que podrían reforzar el tejido de nuestras sociedades. Hay que corregir esa fragmentación del mercado financiero para hacer que estas inversiones se queden aquí, estos ahorros se queden aquí y que den alas a esa innovación que necesitamos para recuperar el terreno perdido. Porque estamos detrás en tantas cosas, en tecnologías punteras, pero también en emprendimientos más, de nivel normal, como por ejemplo las capacidades en telecomunicaciones. Un dato, en telecomunicaciones, no ya por lo que atañe a tecnologías punteras, sino el funcionamiento ordinario, para darnos cuenta, la compañía media China de telecomunicaciones tiene 400 millones de usuarios. La compañía de telecomunicaciones medias europea tiene 4 o 5 millones de usuarios. No podemos competir así. Y eso, de nuevo, es por la fragmentación del mercado único, que permaneció por voluntades políticas de mantener jardines de control nacional. En energía también ocurre lo mismo. Tenemos que avanzar en una unión que abarate los costes, que permita un mayor flujo, interconexión, y en ese sentido nos haga más resilientes. Y junto a todo esto creo que es necesario emitir nueva deuda común, como lo sugiere Draghi, porque necesitamos hacer inversiones que fomenten nuestra innovación, nuestra competitividad. Esas inversiones son ingentes, no será suficiente solo el capital privado y no podemos dejar esto solo en manos de la capacidad de endeudamiento nacional, porque esto generaría una asimetría entre los que más pueden y los que menos. Y esa asimetría crearía una ruptura interna en el mercado común que debemos evitar. Así como la evitamos
en la crisis pandémica, la tenemos que evitar en la crisis geopolítica que amenaza nuestro modelo. La deuda es como el colesterol, hay el malo y el bueno. Es mala la deuda que financia gasto corriente insostenible. Es buena la deuda que financia proyectos de innovación, de desarrollo, una tantum. Segundo punto, necesitamos avanzar en la seguridad. La seguridad juntos, la defensa común. Si recordáis, en la lectura inicial aflora el concepto de paz. La UE tiene que promover la paz. En aquel entonces, en el sueño de los presos de Ventotene, que imaginaron la UE en plena Segunda Guerra Mundial, la paz, ¿qué era? Era la paz entre nosotros, después de siglos de guerras terribles. Hoy, el proyecto de defensa de la paz para la Unión Europea es otra cosa. Es defender la paz de los europeos de los ataques de otros. Y eso requiere una nueva manera de pensar. Estamos en ello, pero vamos muy lento. Y los problemas avanzan en proyección geométrica, mientras que las soluciones, en el mejor de los casos, en progresión aritmética. A mi juicio, debemos avanzar en una convergencia de las capacidades de defensa que nos otorgue una capacidad de disuasión autónoma. Ahora no la tenemos. Creo que no hay que engañarse. Algunos hacen cuentas sumando todos los presupuestos de los países europeos y sale que invertimos más dinero en defensa que Rusia, por ejemplo. Pero eso tiene dos problemas, por lo menos. El primero es que estas sumas no arrojan un resultado de credibilidad operativa igual a la suma contable. Sí, invertimos cifras considerables, pero en muchos casos duplicaciones y en muchos otros no disponemos de capacidades básicas, esenciales para ser operativos. Estas capacidades están en manos de Estados Unidos. Sin ellos, nosotros no podemos operar de forma realmente eficaz en el plano militar. Debemos construir esas capacidades que van desde las redes satelitares hasta ciertas unidades de carácter aéreo y muchas otras cosas de mando y control, de inteligencia. No disponemos de ellos y son necesarias para proyectar una disuasión. La paz no es quedarse inertes rezando que en la jungla las fieras no nos ataquen. La paz se construye también de forma activa y creo que los europeos debemos disuadir a alguien que ha demostrado una vez tras otra de estar dispuesto a usar la violencia para condicionar el devenir del continente. Y debemos construirla máxime teniendo ya clarísimo que al otro lado del océano hay un socio que no es benevolente, que no cree en nuestros mismos valores y en el cual no podemos confiar como una fuerza protectora. Así que creo que es necesario avanzar con rapidez en la senda de la seguridad común y vamos demasiado lentos para ellos. En tercer lugar, debemos avanzar en el plano de la soberanía digital. ¿Qué está ocurriendo? Quiero enuclear algo más los rasgos del asalto a la democracia y a los derechos que procede desde el seno de nuestras sociedades. Porque me he referido a ciertas formaciones extremistas. Sin embargo, es preciso notar hasta qué punto, y es cada vez más evidente, mucho más hoy que hace 2 años, y eso es otro motivo por el que este tiempo es peligroso, hasta qué punto estas formaciones extremas cuentan con el apoyo activo de algunos tecnoemperadores que disponen de capacidades asombrosas con sus compañías, capacidades que acaban manipulando
el debate público, el entendimiento de lo que ocurre en la ciudadanía y, en definitiva, incluso las capacidades cognitivas. Esto lo puedo ejemplificar con algo muy concreto, a lo cual asistí personalmente hace no mucho, en febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pronunció un discurso que dejó atónitos a los asistentes, a los europeos, diciendo que el mayor peligro para la Unión Europea no son los cohetes y los misiles de Putin, sino, a su juicio, la manera en la que los europeos censuramos la libertad de expresión de quienes creen en nuevos proyectos políticos. Se refería claramente a proyectos de ultraderecha y muy específicamente al caso de Alternative für Deutschland, porque en Alemania se celebrarían una semana después elecciones, una semana después de ese discurso. El subtexto de ese mensaje era que buscaba inhibirnos a la hora de regular el entorno digital. La Unión Europea adoptó algunas regulaciones de peso en la legislatura anterior y, a mi juicio, esa es una actividad que debe ser constante porque el entorno está en evolución constante. Y claramente desde Washington, por la vía de la política y por la vía de las grandes empresas, está llegando una presión descomunal para que los europeos aflojemos a la hora de regular. ¿Qué nos dice esto? Hay claramente una convergencia entre estos dos movimientos. Me gusta recomendarles un libro que se ha publicado recientemente, que ha escrito Giuliano da Empoli, que es un pensador de origen ítalo-suizo que reside en Francia y que ha publicado este libro primero en Francia con Gallimard y ha salido también aquí en España en lengua castellana, que se llama La hora de los depredadores, que describe muy bien esta convergencia entre proyectos políticos y tecnoemperadores que han entendido una cosa, que les conviene asociarse con proyectos políticos que buscan el debilitamiento de las democracias, el debilitamiento de un orden multilateral que construye reglas. ¿Por qué? Porque las democracias, esos valores, un orden multilateral fundamentado en reglas, puede poner límites a sus ambiciones, a sus proyectos, a sus vías de sacar provecho de las tecnologías que desarrollan. No quieren eso. Quieren inhibir, debilitar la capacidad regulatoria, destruirla si es posible, condicionar lo que quede, y entonces han entendido que apoyar a ciertos proyectos es una manera excelente para cosechar ese resultado de debilitamiento y por esa vía avanzar aún más en la proyección de sus intereses. Por lo tanto, en Europa debemos entender que es fundamental crear un espacio de soberanía digital, que significa muchas cosas. Significa innovación, lo que conecta al punto 1, significa regulación, que conecta a lo que acabo de expresar. Por cierto, el Financial Times publicaba hace pocos días una noticia en la que parece que la Comisión estaba dispuesta a aflojar la implementación de algunas de las previsiones insertadas en esas regulaciones aprobadas en la legislatura anterior. Posible síntoma de que van ganando los otros, pero habrá que ver. Entonces digo innovación para que dispongamos nosotros de plataformas de inteligencia artificial, de computación cuántica, que no dependamos de los algoritmos de otros, que mis hijos jovencitos cuando buscan respuestas en algún aparato de inteligencia artificial no las tengan formuladas por algoritmos calibrados en otros sitios, ¿no? Pero no solo innovación y regulación, sino también, y esto es un concepto que trato de repetir siempre allá donde voy, lo mencioné cuando presenté el libro aquí hace unos meses en Valencia, nuevas políticas de educación. Porque la mejor defensa ante la manipulación de la mente es ante el terreno
el campo de batalla cognitivo es el espíritu crítico que cada ciudadano tiene en sí mismo, más que las regulaciones, más que activarse para desmontar fake news, bulos, etc. Es el espíritu crítico y eso requiere políticas educativas públicas fortísimas, adaptadas a un nuevo tiempo y, a ser posible, políticas de Estado, no partidistas, sino de Estado, porque serán más fuertes y más capaces. Cuarto punto, cohesión social, porque es del desgarro entre clases superiores y clases populares que han bebido mucho estas fuerzas extremistas que están impugnando el sistema y sus valores. Perdón, me ha salido un ímpetu. Entonces hay que cuidar este problema, más acentuado en algunos lugares, menos en otros. Desde luego en Europa tenemos sistemas de protección social muy eficaces que han garantizado un cierto nivel, un apreciable nivel de cohesión social, pero aún así no es suficiente. No es suficiente. Incluso en este país, con varios años de un gobierno progresista, cada cual tendrá sus opiniones sobre él, pero desde luego creo que se le puede reconocer un esfuerzo para mantener la cohesión social, e incluso así hay datos macroeconómicos muy positivos, o bastante positivos, pero hay señales que alertan de que la cuestión de la cohesión social no está resuelta, incluso cuando hay un esfuerzo para ello. Bien, esto tenemos que cuidarlo muchísimo. Creo que está en el interés incluso de todos aquellos que creen profundamente en el capitalismo, en el libre mercado. Creo que ellos también deben ver que la cohesión social es fundamental para que el sistema funcione, porque de la otra manera, cuando no hay esa conexión, se crea una desconexión que es peligrosa para el sistema e incluso para el capitalismo. Y en esa desconexión se rompe lo que Hannah Arendt llamaba el mundo común. Y en esa ruptura se abre el espacio para la posverdad, para la manipulación de las mentes, para la animosidad entre distintas partes de la sociedad, para una política hiperpolarizada que acaba siendo ineficaz a la hora de defender la democracia, porque está tan polarizada que es incapaz incluso de hallar acuerdos mínimos de defensa de las reglas del juego, del sistema, de los derechos básicos, tan polarizados que no nos ponemos de acuerdo ni sobre eso cuando tenemos asaltos desde fuera con los que interfieren, los que hacen sabotajes, etc., o desde dentro con gente que francamente no cree en la democracia, como Orbán, como los que asaltaron el Capitolio al otro lado del océano, etcétera, etcétera. Entonces, cohesión social es fundamental. Y en quinto lugar, quiero mencionar otra cuestión, que no tiene que ver con los primeros puntos, que si veis tienen una relación muy estrecha con la autonomía, la independencia de Europa. Y no tiene que ver con la cohesión social tampoco, es la inmigración. Ese es un campo de batalla fundamental, porque no se nos puede escapar que prácticamente todas las propuestas populistas que han crecido en Europa y en general en Occidente en los últimos años, lo hacen a lomos de una mezcla de factores socioeconómicos y culturales. Y es precisamente los culturales donde más cristaliza este proyecto de impugnación del modelo anterior. Y la cuestión migratoria es donde todo cuaja. Manipulada en tantos sentidos, con abuso de datos falsos, de narraciones sesgadas, etc. Pero allí está la batalla. Es la retórica falsa y manipuladoras del gran reemplazo, la retórica de identidades que van a desaparecer. Son exageradas, pero hay una cuestión. Es cierto que hay lugares de Europa, ciudades de Europa, donde hay cuotas ya realmente muy, muy elevadas de población que proceden de otros orígenes. Son falsas ciertas retóricas que criminalizan
son malintencionadas, pero hay una realidad. Tenemos que tenerla en cuenta, no podemos mirar hacia otro lado. Desde luego no tenemos que hacerla desde ámbitos progresistas en los cuales yo me adscribo. Hay que afrontar esa realidad porque en España la situación está matizada y más llevadera porque gran parte de esta inmigración procede de un entorno cultural parecido, con mismo idioma, con raíces religiosas similares, pero en otras partes de Europa, yo viajo mucho, os aseguro, este es el caballo de Troya que entra dentro de la ciudadela y lo va destrozando. No la inmigración en sí misma, sino el uso que ciertas fuerzas extremas hacen de ella. Y cabalgando ese caballo, a partir de allí debilitan tantas cosas de los modelos que queremos mejorar, defender y atender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que entender la importancia que tiene este asunto en el debate público contemporáneo y creo que hay que esforzarse para hacer dos cosas a la vez. Reducir claramente los flujos migratorios ilegales, siempre manteniéndonos fieles a nuestros valores, pero entendiendo que hay que diseñar nuevas políticas para nuevo tiempo, lograr frenar esos flujos irregulares para quitar argumentos a estas fuerzas extremistas que hacen un uso abusivo de ese fenómeno. Y al mismo tiempo, en cambio, engrasar las vías legales que fortalecen nuestros tejidos productivos, nuestras empresas, nuestras sociedades que envejecen, y en tantos ámbitos, tanto para mano de obra en sectores tan distintos como la agricultura, importante, por ejemplo, en un territorio como este, o manufacturero, o la economía de los cuidados. Necesitamos esa migración legal. Hay que fluidificar un camino y complicar el otro sin renunciar a nuestros derechos. No digo que la solución, la cuadradura del círculo, sea fácil, pero creo que es necesario entender que tenemos que poner este asunto en el centro del debate político porque es por donde crecen fuerzas antisistema. Sobre la base de todo lo anterior, fortaleciendo nuestra independencia y resecando las vías por las cuales crecen propuestas que amenazan nuestros valores y a la vez nuestro camino de integración. Si podéis ver el recorrido que he tratado de trazar, si logramos avanzar en estos 5 puntos, podremos entonces desde Europa ser protagonistas de una resistencia internacional contra las fuerzas que libran un asalto en contra de los valores democráticos, de los derechos humanos y de un mundo multilateral basado en reglas. Porque el atropello de los principios de integridad y soberanía es cada vez más evidente. Bien, Europa, si consigue esas cosas, si consigue consolidar su independencia, si consigue frenar las vías por las que crecen las fuerzas que ponen en cuestión su proyecto común y sus valores, entonces puede ser el epicentro de coaliciones de defensa de cosas fundamentales en este mundo. Puede serlo porque es claramente quien tiene el músculo económico, la historia cultural, la preparación de sus ciudadanos como para ser el epicentro de ese movimiento de resistencia, que no podrá ser necesariamente una alianza estable para todo, pero sí podrá constituirse en forma de geometrías variables de cooperación. En el comercio podremos hacer cosas con algunos socios. Ya hay un mecanismo alternativo a la parálisis de la OMC. Hay varias decenas de países que se han adscrito a un sistema de arbitraje paralelo. Podemos y debemos reforzar eso mientras ampliamos el libre comercio con otras áreas. Espero que se pueda culminar finalmente de forma definitiva nuestro acuerdo con el Mercosur. Recuerdo que el comercio libre y justo también está en el apartado de valores de la Unión Europea. En medio ambiente podremos cooperar con otros. Hay una COP ahora mismo, Estados Unidos ni está ni se le espera.
seguramente en este apartado podemos y debemos cooperar, por ejemplo, con China y con otros. Y en otras cosas tendremos que cooperar con unos y otros allá donde sea posible. Dentro de poco se celebrará el G20 en Sudáfrica, tengo previsto viajar allí. Estados Unidos no está ni se le espera. ¿Sabéis por qué no van? Dice Trump que Sudáfrica es culpable de un genocidio contra los afrikaners, es decir, los ciudadanos de Sudáfrica blancos, para entendernos. Ese es el motivo. Esto para mí es como un emblema espectacular de la política moderna. No es ya fake news, es la construcción de mundos paralelos. Trump es una persona que no cree que haya habido un genocidio en Gaza y afirma rotundamente que se está produciendo un genocidio en Sudáfrica. Es un símbolo de un mecanismo de política propio de nuestro tiempo, que es la construcción de mundos paralelos y ante el cual no funcionan como periodista, debo decir, mecanismos clásicos de desmontar bulos, fake news, oiga usted, no encaja esto, porque van creando mundos emocionales, ayudados por esos tecnoemperadores que he descrito anteriormente. Ese es el mundo en el que estamos y es complicado afrontarlo, pero es posible y Europa tiene el potencial, tiene las estructuras básicas que hay que desarrollar como para defenderse y a partir de allí capitanear una respuesta. Quiero acabar señalando, lo hago siempre porque creo que es fundamental, que los individuos también tenemos un papel fundamental en esto. Sería míope, equivocado e incluso paternalista pensar que las soluciones solo proceden de grandes movimientos políticos a escala de gobiernos nacionales o de un proyecto común como el europeo. Está en nuestras manos hacer cosas. Está en nuestras manos resistir y rebelarnos contra estas corrientes. Podemos hacerlo de muchas maneras, como lo estamos haciendo aquí mismo, por iniciativa de una fundación que trata de construir tejido civil, que trata de proyectar comprensión, que es el inicio de la resistencia, siempre. La reflexión, escuchar, leer libros es un acto de resistencia en un mundo que se va por una deriva de superficialidad, de distracción, porque esos sistemas están, sobre todo en las generaciones jóvenes, corroyendo la capacidad de concentración. Pues bien, desde cada individuo podemos plantar resistencia y enarbolar una rebelión, que puede ser muchas cosas. Lo que he descrito es, en cierta medida, un sistema de petrificación, como la famosa medusa de la mitología griega. Hace no mucho me di cuenta recientemente de hecho, del final de una de las interpretaciones de este famoso mito griego, que creo que dice muchísimo. La petrificación es obviamente cómo los ciudadanos quedan hipnotizados ante estos discursos hipnotizantes, manipuladores, que confunden, y tan bien articulado, con tanta precisión con las tecnologías modernas. Pues la respuesta tiene que ser la de Perseo, la agilidad del héroe que logra degollar metafóricamente esa medusa, lo hace a través de la agilidad. ¿Y cuál es el resultado? Es una acción individual, de rebelión, de agilidad, y el resultado, según una de las versiones del mito, es que el héroe lleva consigo la cabeza de la medusa degollada, vencida, y se para a descansar al borde de una superficie de agua. Y hay un goteo de sangre que alcanza el agua y baja hacia el fondo de la superficie, y de allí surgen corales.
según este mito, los corales nacen de las gotas de sangre del monstruo degollado que petrificaba a todo aquel que miraba en sus ojos. No lo he especificado, pero esa es la cuestión, la hipnosis, ¿no? Y eso me parece un mito que nos dice muchísimo, como tanto, pero este es tan vigente hoy, ¿no? Desde ese acto de rebelión se consigue un éxito que produce un organismo coral, como lo son los corales. Creo que nos está diciendo algo, nos está diciendo que las acciones individuales no podemos perder de vista que son el cimiento fundamental para la construcción de realidades corales, y debemos remodular nuestras dimensiones corales y colectivas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en este tiempo hay un nivel de polarización que hace que, como lo he mencionado anteriormente, cuesta incluso ponerse de acuerdo entre partes polarizadas en la defensa de los cimientos básicos de la democracia y de los valores esenciales. Y eso ofrece barra ancha a los extremistas o los que desde fuera quieren debilitarnos. Por lo tanto, debemos reconstruir un espacio, un templo pulcro en el cual no entra esta dialéctica política intoxicada. Que siga en tantas partes, en cómo ponemos el IRPF, etcétera, etcétera. Pero en algunas partes debemos despejar, debemos entender que ante ese asalto es necesario que los demócratas cooperen. Bien, esto creo que empieza por la acción individual de cada uno de nosotros, que diga que no ante ciertas dinámicas polarizantes que por el camino se cargan lo básico. Podemos hacerlo, y pasa por cosas tan sencillas como empezar a leer otra fuente, movilizarnos en la calle, escuchar más y reconocer las razones de otros, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, y concluyo con unos versos que me gusta citar, de un poeta italiano, Eugenio Montale, que hace justo un siglo, en el año 1925, en otro tiempo que amenazaba estos valores democráticos, de derechos humanos, en mi país claramente, porque se acababa de asentar un gobierno fascista, escribió lo siguiente: busca la malla rota en la red que nos oprime, salta fuera, huye. Me gusta recordar estos versos porque es evidente que el poeta está invitando a cada uno de nosotros a revelarnos. Dice busca, no dice busquen, no dice que se busque la malla rota en la red, una metáfora tan pertinente hoy. Dice busca, busca, busca. Está en manos de cada uno de nosotros oponer resistencia, revelarnos, hallar esas mallas rotas, ir al otro lado de esa opresión, de esa manipulación, y desde el otro lado defender democracia, valores europeos. Nuestro modelo tiene enormes virtudes, merece la pena defenderlo, debemos ser conscientes de la amenaza que sufre, que es seria, y convencidos de que tenemos las herramientas y las capacidades para sostenerlo. Lo único es que necesitamos esa voluntad de hacer cosas, de cooperar y, a mi juicio, de integrarnos más aún en el proyecto común europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por esta excelente conferencia. Me temo que habrá muchas preguntas y me temo que hay muy poco tiempo. O sea, que el que quiera hacer una pregunta, que la haga ya o que calle para siempre. Sí, buenas tardes. Posso. Buenas tardes. Gracias por venir a instruirnos. Es interesante todo lo que usted ha comentado. Yo querría hacer alguna reflexión general. En primer lugar, que todo lo que nos pasa, la culpa la tenemos nosotros. No hay que buscar ni a los rusos ni a los americanos
La culpa es nuestra, de los europeos, porque no hemos sabido hacer, no nosotros que estamos en esta sala, no hemos sabido hacer las cosas que teníamos que hacer. Es suficiente pensar en Schröder, cuando pacta con los rusos todo el tema de la energía, en nuestra amiga Angela Merkel, es decir, y aquí todo el mundo estaba calladito sin decir ni mu. En la comisión no, pero no podíamos hacer más que comentar entre nosotros. Es decir, todo lo que nos pasa tiene la culpa Europa. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, yo creo que necesitamos lo que Ortega llamaba vigencias colectivas. Nos faltan vigencias colectivas. No tenemos, Europa siempre ha funcionado a base de vigencias colectivas. En el 51 la CECA, en el 50 la Unión Europea de Pagos, en el 57 el Tratado de Roma, la PAC, Mercado Común, Acta Única, Sistema Monetario Europeo, Mercado Único, el euro. Siempre había unas vigencias colectivas que las minorías electas se encargaban de movilizar. Hoy esas vigencias colectivas no existen. Ni están las vigencias ni están las minorías selectas. Podrían ser estas vigencias, efectivamente, como se dice, la autonomía estratégica, es decir, la soberanía plena. Tenemos algunos elementos en el euro, en los mercados capitales. Desde el año 57, con el Tratado de Roma, artículo 67 en adelante, se hablaba ya de una unificación de los mercados de capitales. Hemos dado ningún paso desde el año 57. ¿A qué esperamos? Europa es el primer bloque mundial del ahorro. Y, sin embargo, nos tienen que hacer el rating las agencias americanas. Y así de suite, es decir, y todo así. La culpa es absolutamente de los europeos. Si no hay minorías selectas, como las ha habido en el pasado, ha habido gente muy valiente y muy soñadora, pero que ha llevado a término sus proyectos. Y si no hay una convicción en Europa de que antes de ser españoles o antes de ser italianos somos europeos, no vamos a ir a ningún lado. Luego está el tema que usted ha señalado de la inmigración, etcétera, etcétera, que efectivamente hay que tomárselo en serio, porque por ahí están socavando toda la legitimidad de nuestros sistemas y entrando toda la bazofia de la extrema derecha. Eso hay que tomárselo en serio. Es verdad que el Convenio de Ginebra del 51 establece una serie de pautas para los refugiados, etcétera, etcétera, que exigen un esfuerzo financiero a los Estados. Perdona, Manolo, pero si hacéis preguntas breves, mejor. Y eso tiene límites. Sí, pues termino. Gracias. Sí, señor Ricci, le quería preguntar acerca del informe Draghi que ha mencionado usted. Si no lo entendí yo mal, el señor Draghi ponía el dedo en la llaga del exceso regulatorio en Europa como uno de las fuentes de problema. Yo vengo de una pyme valenciana, una típica pyme, y puedo dar fe de que yo percibo, desde luego, ese exceso de burocracia cada día. Para mí es un calvario, un verdadero castigo, ¿sabe? Entonces, simplemente quería preguntarle si hay un exceso de burocracia, será porque hay a lo mejor burócratas. En su opinión, ¿qué grado de responsabilidad tienen en la situación que usted ha descrito? Gracias. ¿Hay más cuestiones? Sí, muchas gracias. Sobre la cuestión que planteaba el señor Ricci, concretamente de la inmigración, a mí hay un tema que me parece muy preocupante y quería conocer su opinión. Concretamente, es que tengo la impresión, un enorme abandono de África. Quiero decir, por ejemplo, en estos momentos en Mauritania hay entre 50.000 y 250.000 personas de Mali intentando salir, sobre todo hacia Europa, porque Mali se ha hundido, Europa ha desaparecido de allí, ahora mismo es un caos total y está el país en una situación extrema. Aparte, en África hay una evolución demográfica brutal que estamos pasando, vamos a pasar en pocos años de 1.200 a 2.400 millones de personas y, en cambio, pues no sé si el ritmo de desarrollo para que la gente pueda tener
tener situaciones de estabilidad en la que se puedan quedar allí y puedan buscar su propia vida, es posible. Y por lo tanto, mi pregunta es, digamos, un poco si no es necesaria una visión mucho más comprometida de Europa con África. Gracias. Voy respondiendo, sí, ya son tres. Sí, sí. Bueno, con respecto a la primera intervención, no había preguntas, pero sí querría decir que coincido con la idea de que debemos asumir la responsabilidad de dónde estamos. Hemos cometido grandes errores, no hemos sabido como europeos entender el mundo que se estaba conformando por varios motivos, a veces por pura avidez, ¿no? En tantos sentidos, desde luego, por ejemplo, con las conexiones gasísticas con Rusia, energía barata que alimentaba la industria alemana y de otros, y bueno, pues no tenía sentido ir alimentando esa bestia, ¿no? Que ya en 2008 invadió Georgia, ¿no? Pero otras cosas no tuvieron sentido, lo comentábamos brevemente antes, y es muy importante pensar también nuestra actitud con China ha sido equivocada. Desembarcamos allí con la idea solo de maximizar los provechos, los beneficios, ¿no? En el corto plazo, y aceptamos condiciones que básicamente pues extorsionaban nuestra tecnología, les permitieron avanzar, mientras al mismo tiempo ellos procedían a subsidios de dudosa legitimidad dentro del marco de la OMC. Aceptamos un poco todo porque daba enormes beneficios, ¿no? Y también fue otra miopía. Y otra más fue no invertir en defensa o invertir tan poco en defensa. Aunque cueste decirlo, yo también, y cualquiera en su sano juicio, desea invertir dinero solo en escuelas, hospitales, pensiones, atención a quienes lo necesitan más. Pero, desgraciadamente, el mundo es como es. Y bueno, ahí también es culpa nuestra. No invertimos lo suficiente y ahora no tenemos una credibilidad en esto. Y hay que entenderlo así. Entonces, estoy de acuerdo con esa idea. Segunda intervención, el informe Draghi y el exceso regulatorio. Sí, desde luego hay problemas regulatorios, hay que mejorarlos, Draghi los señala, y quiero traer una buena noticia, porque Letta ha indicado una de las vías de posible solución que a mí me parece inteligente, que es el régimen 28. El régimen 28 es una cosa relativamente compleja, yo tampoco soy un experto de esto, pero básicamente es la idea de construir un régimen regulatorio como si fuera de un Estado 28 de la Unión, al cual todo el que quiera puede inscribirse y que puede resultar, si bien hecho, en una profunda simplificación. Y esto está sobre la mesa. Y la otra buena noticia es que, aunque ha pasado un poco desapercibido, en el último Consejo Europeo, las conclusiones han recogido la idea de culminar para 2028 la integración del mercado único en las líneas que he descrito antes y también con este régimen 28. Ha pasado desapercibido porque muchas veces estamos distraídos por cosas terribles que llaman la atención, los titulares, etcétera, pero ahí está. Ahí está. Y de hecho nosotros en El País, unos días después, hemos publicado una tribuna de Enrico Letta que señalaba este compromiso, que no es tanto como decir hagamos un mercado único para el 92 o inauguremos nuestra moneda común para 2002, si no me equivoco. No tiene esa fuerza, pero sí tiene una cierta vigencia colectiva, ¿no? Es un proyecto, es un algo. La defensa debería ser otro algo. Entonces estamos en ello, es verdad que hay problemas, pero estamos en ellos, hay soluciones, y en todo caso quería concluir en este apartado diciendo otra cosa. Señalemos los problemas, pero no pensemos que esto va de burócratas de Bruselas. Los burócratas de Bruselas son, o sea, funcionarios de la Comisión son, no quiero decir una cifra exacta porque no la sé, pero yo creo que son del orden de 30.000 personas que equivalen a los funcionarios de una ciudad media europea. Es decir, estamos hablando de un cuerpo
de gente, por lo general, muy preparada, que hace muchas cosas muy bien, por supuesto también comete fallo, pero no quisiera alimentar, digamos, la visión de una burocracia hiperbólica, ineficiente, que no funciona, que produce más problemas que soluciones. Creo que no es así. Creo que hay problemas, pero muchas veces los problemas tienen que ver con la arquitectura institucional de la UE, su encaje con las realidades nacionales, con usos y abusos de instrumentos, de directivas, de regulamentos, etc. Y por ahí surgen los problemas. No es una cosa que localizaría en los burócratas. Pero la buena noticia es que hay soluciones posibles que no son tan difíciles como tal vez otras. Por cierto, en el mercado interior se puede proceder a mayorías cualificadas. Gran noticia. Porque en política exterior, por ejemplo en Gaza, quiero decir una cosa que no he mencionado antes. Los valores están bajo asalto desde fuera y desde dentro, pero los valores los hemos traicionado también de forma institucional. Yo creo que esto hay que decirlo. Yo creo que en el caso de Gaza, cada cual tiene, por supuesto, la legitimidad de llegar a una conclusión a otra, si son crímenes de guerra solo, si es un genocidio, si es otra cosa. Cada uno tendrá su opinión y ojalá la justicia internacional se pronuncie para dictar lo que es la opinión que es fundamental. Dicho eso, creo que no hemos estado como europeos a la altura de nuestros valores en esta situación. ¿Por qué? Porque había algunos que frenaban nuestra capacidad de pronunciarnos como proyecto común. Y como en eso es necesario unanimidad, nos hemos bloqueado. Y en el resto del mundo, yo viajo un poquito y cuando se viaja al sur global, nos lo arrojan a la cara de forma tremenda. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes sostienen haberse limpiado de su pasado colonialista y ahora iré a África. Ustedes sostienen ser defensores de los derechos humanos, pero no han hecho nada ante Gaza. Y tienen un buen cacho de verdad, y hay que reconocerlo. Tercera cuestión, África. Certera observación, fundamental, está por completo fuera de nuestro radar. El Sahel es un polvorín. He estado recientemente con un diplomático marroquí que me describía con un conocimiento más cercano lo que se produce justo cerca de su territorio, que observan con enorme preocupación. Es un polvorín terrorista tremendo. Lo tenemos bastante abandonado en el debate público, no tanto así en los servicios secretos, pero es una cuestión seria y es un símbolo de cómo no prestamos suficientemente atención a África, que es un continente enorme, con realidades plurales, con enormes y maravillosos potenciales, con la espléndida juventud de su población, que puede ser portadora de innovación, de grandes ideas, de grandes avances, pero a la vez con enormes problemas como el Sahel, que atañe muy de cerca a este país, nuestro país. Yo no soy ciudadano, pero lo siento también mío. Y en otros corredores, ¿no? Sudán es una cosa inenarrable, ¿no? Conflictos irresueltos como el del Congo, problemas enormes. Así que sí, hay que prestar más atención y no hacemos lo suficiente. Y quiero concluir esta primera ronda, pero puedo quedarme para un poco más si hay deseo. La acción de alboroto de los otros, es que quiero que quede claro, es perversa y muy eficaz. Y esos lugares de África lo ejemplifican muy bien. Rusia ha sido extraordinariamente habilidosa en seguir alimentando lógicas de mirada hacia los europeos que responden a esquemas antiguos de colonialismo. Son activos con su propaganda de una manera que de verdad conviene prestar atención. Y han cosechado enormes éxitos. Y el hecho de que usted lo señalaba, hemos tenido que salir de allí, los franceses han tenido que salir ahí corriendo, porque es que no son bienvenidos. Y en parte es por el éxito de estas lógicas. Y atención, yo sé y defiendo que China es una realidad completamente distinta de Rusia. No ha emprendido acciones armadas como
como Rusia contra Georgia, contra Ucrania, atención Armenia, he dicho que acabo de volver de allí, es que no se nos escape. Armenia decidió cortar el cordón umbilical con Rusia. Quieren democracia, quieren valores europeos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues una gran operación militar para reconquistar Nagorno-Karabaj con el beneplácito de Rusia. Alguien me decía allí, no diré quién porque eran conversaciones privadas, pero fuentes bien de alto nivel. Me decía, y tiene razón, cualquiera del espacio postsoviético que quiere democracia y valores europeos se topa con una guerra. Es así. Los georgianos querían alejarse, ¡boom! Les ocuparon Abjasia y Osetia del Sur. Los ucranianos, ya sabéis. Armenia también. No entro en el detalle de si Nagorno-Karabaj era seguramente una situación insostenible, injustificada, etcétera, etcétera. Pero en fin, el patrón es el que es, ¿no? Entonces, son muy activos, hacen muchas cosas y a lo que iba. China no actúa con esos patrones, no ha recurrido hasta ahora a la fuerza, a la violencia. Pero pensemos en África. ¿Cuál es el efecto de China en África? Pues un espectacular sostén a dictadores de toda monta, a los cuales se les provee de financiación con múltiples proyectos, todos ellos de dudosa calidad, con daños medioambientales, que a veces producen un backlash negativo, pero que por el camino riegan, porque son préstamos agnósticos, les da igual todo, van allí a afianzar un extractivismo y por el camino ayudan a regímenes. Seamos conscientes de ciertas cosas y en África hemos perdido muchísimo terreno. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación ETNOR que hayan organizado esta conferencia y desde luego a Andrea por la conferencia, que comparto mucho la visión del mundo. Solo quería hacer dos preguntas y un pequeño comentario de algo que no he visto y recogido en la conferencia. Las dos preguntas. En la parte de qué hacer la Unión Europea, lo primero que ha destacado, que estoy totalmente de acuerdo, es un salto de integración para defender nuestra independencia. El problema es que esa integración hace cada vez más difícil la toma de decisiones, porque seguimos con unos tratados que eran válidos para el funcionamiento de una Unión Europea de 6 Estados, también valía para 12, pero desde luego no vale ni para 27 ni para 30. Y para reformarlos necesitamos unas votaciones, unas unanimidades que no se van a tener. ¿Cómo hacemos posible la posición que plantea Enrique Oleta del registro 28? ¿Podría dar respuesta a esto? Sería una pregunta. La segunda, también muy concreta, respecto al papel de los ciudadanos. Yo creo que ahí hace falta muchísima pedagogía para que los ciudadanos sepan lo que de verdad está en juego. Yo creo que hay una cierta confusión cuando se habla de Europa, parece que se identifica como algo ajeno a los Estados miembros. Y lo que se decide en Europa pasa por lo que deciden los representantes de los Estados miembros. Y cada vez que hay elecciones generales, los ciudadanos deberían de saber que el gobierno que decidan que salga en su país va a representar ese país en la Unión Europea y qué va a defender en Europa. Y eso ni está en las campañas, ni está en las estrategias electorales, ni está en la cabeza de los ciudadanos, porque tampoco se les explica. Entonces, quería ver esto cómo lo ve. Y lo último, lo único que echa de menos, yo creo, estoy muy de acuerdo en el que los valores emocionales, cómo están afectando a este mundo en el que ahora estamos. Europa tiene que invertir en valores emocionales, tiene que invertir en que los ciudadanos quieran a Europa y quieran defender a Europa, porque si no somos nosotros los que queremos Europa, nadie nos va a querer a nosotros. Y era un poco ver esto. Gracias. Sí. Voy respondiendo y si luego alguien más se anima, cogeré otras preguntas. En cuanto a la primera cuestión, sí, tienes toda la razón. El camino es arduo, es complicadísimo con la actual arquitectura constitucional y sería necesario reformarlo.
Lo que pasa es que evidentemente esa reforma es una caja de Pandora compleja, peligrosa, podría salir mal el tiro, podría incluso acabar dañándonos. Por lo tanto, probablemente no sea juicioso meter mano a eso, que por otra parte sería fundamental también si pensamos en términos de ulterior ampliación, que tampoco he mencionado, pero de la cual yo soy partidario. Pero bueno, eso dicho, creo que aún así hay mucho margen para hacer cosas. Decía que en el mercado común, por ejemplo, podemos proceder con mayorías cualificadas, pero sobre todo yo, siendo un federalista, creo no obstante que podemos recurrir a un instrumento que existe, que es el de las cooperaciones reforzadas. Yo creo en ello, lo hemos hecho en el pasado de forma exitosa. El euro es un enorme logro del proyecto común y es una cooperación reforzada. Podemos hacerlo, podemos seguir haciéndolo, hay mucha reflexión al respecto en otros ámbitos, desde luego en el de la defensa. Quiero incluso traer un pequeño ejemplo práctico para que sea tangible y entender qué se puede hacer. Se puede hacer muchísimas cosas y no todas pasan por enormes complicaciones políticas. Hemos hablado de defensa, de necesidad de ser más autónomos. Pues bien, fijaros en este paralelismo. Hay ahora mismo un proyecto que se llama el FCAS, que es un proyecto para diseñar un futuro avión de combate de nueva generación europeo. Eso significa un avión, el software, los drones que van con él, los radares. Es un proyecto muy complejo, muy importante, que necesitamos los europeos para no depender sustancialmente de Estados Unidos, ¿no? Que tienen los mejores ahora mismo, y, en fin, no depender de tener que comprárselo a ellos, y una vez que los tenemos, probablemente ellos tienen un mando que puede inhabilitar el uso si no les interesa. Bien, entonces hay un consorcio que está configurado por Dassault, los franceses, Airbus y Indra, sobre todo. Hay otros, pero esos son los tres líderes, sobre todo los otros dos. Bueno, al mismo tiempo pensar precisamente en Airbus, en el lado civil. Airbus es el ejemplo vivente de que cuando convergemos, no hace falta converger entre 28, pero cuando convergemos somos competitivos. La primera palabra que utilicé. Ahí no nos pasa como en telecomunicaciones, que la compañía china tiene 400 millones de usuarios y la nuestra 4. Allí somos world leaders con Boeing. ¿Por qué? Porque cooperamos, convergemos. Ahí ha funcionado. En el FCAS no está funcionando. ¿Por qué? Porque hay pelea política de pequeño interés nacional. Aquí no estamos hablando de grandes ideologías nacional populista como Orbán, que pone un palo en la rueda donde necesitamos la unanimidad. No, no, no. Aquí hablamos de que los franceses dicen Dassault tiene que mandar, porque somos los que más sabemos, hacemos los Rafales y tal. Y los alemanes dicen no, 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 no. Y con eso no avanzamos. No tendremos el avión de combate hasta 2050. Entonces, es un pequeño ejemplo para decir que se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que en muchos casos lo que hay que hacer son cooperaciones reforzadas y con la puerta abierta. Y el que quiera después, que se sume. En cuanto al segundo aspecto, voy un poco fundiendo las dos, la pregunta y la observación, porque creo que van de la mano. Yo estoy completamente de acuerdo. Y de hecho hasta lo he escrito, que creo que es necesario oponer una vibración emocional, porque en la simetría entre los mundos emocionales que crean estos y la respuesta racional del derecho, perdemos, estamos perdiendo. Es una simetría que no funciona. No podemos oponer solo racionalidad a una embestida emocional. Por lo tanto, debemos encontrar las teclas de vibración emocional que funcionen. Y no es imposible, porque nuestros valores son espléndidos. Y podemos encontrar la manera de hacer sentir la belleza de esos valores. Debemos conseguir hacerlo no solo en medio de terribles desgracias, que es lo que ha pasado con Gaza. Allí sí se ha creado una ola emocional de defensa del derecho, de los niños que pasaban hambre o morían bajo las bombas, las mujeres, los ancianos. Se ha creado una movilización emocional. No digo que haya sido la
la solución, pero ha sido parte de la solución, porque si Trump ha intervenido, en parte también es porque captaba un movimiento de las opiniones públicas que empezaba a resultarle incómodo. Es parte. Hay otras motivaciones más materiales. Ahí hubo una vibración emocional. Debemos conseguir que se active no solo de forma automática por una desgracia terrible, sino también por una elaboración política apta. Y yo creo que se puede hacer. Y allí pongo una pregunta. No tengo la respuesta, pero pongo una pregunta. Desde luego, mucho tiene que estar en la esperanza, en la construcción, en la defensa de un mundo mejor, más luminoso. Pero me pregunto si los políticos no deberían utilizar un poco, con medida, con conciencia, sin exagerar, sin manipular, basado en lo real, pero utilizar un poco también el miedo. El miedo es un enorme movilizador emocional y político. No hay que abusar de ello. Pero oigan, es que hay motivos para estar preocupados. Y la Unión Europea es la respuesta. Entonces, tal vez hay que pensar en cómo transmitir cuidado. Si no estamos unidos, si estamos divididos, estamos expuestos a consecuencias graves, peligrosas, inquietantes. Tal vez pueda haber vibración también en ese temor, siempre con rigor, siempre fundamentado en verdades, nunca abusando de ello como hace la contraparte. Pero me pregunto si no debería ser parte de esa construcción de un componente emocional a sumar al racional para responder a este asalto al que nos vemos sometidos. Yo es que me temo el tiempo, ¿cómo lo llevamos para coger el tren? ¿Lo llevamos bien? Lo No, llevamos es que bien. Si alguien desea hacer otra intervención. Sufriendo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Se habló mucho tiempo de la autonomía estratégica de Europa en el plan de la defensa, que teníamos que tener posibilidades de defensa por nuestra cuenta. A mí me da la sensación, no sé si me equivoco, de que si no es con la ayuda de Estados Unidos no vamos a ningún sitio. A mí me ha alegrado muchísimo los cambios que se están produciendo en Estados Unidos, porque los demócratas estaban absolutamente dormidos y fuera de juego, y sin embargo eso está cambiando. Les vino muy bien que el anterior presidente estuviera bastante enfermo, el pobre hombre, y entonces les vino muy bien a los republicanos, y entonces fueron ganando y tal, pero ahora las cosas no están tan claras. Algo se ha movido en Estados Unidos. Los demócratas se han movido, nada menos que Nueva York, otros lugares, las universidades se están moviendo y puede haber sorpresas. A mí me parece que también la sorpresa es algo que juega, porque a veces las gentes también se cansan y dicen esto no puede ser. Y lo bueno de las democracias, y por eso me entusiasman, es porque puede aparecer gente que le da el vuelco. En China no pasa, porque no nos enteramos ni de lo que hay. Y a nadie se le ocurre meterse con Xi Jinping. Y en Corea del Norte a nadie se le ocurre meterse, porque en los países absolutamente dictatoriales y cerrados nada cambia y nada pasa, a no ser ya una debacle. Yo creo que lo maravilloso de las democracias, entre otras cosas, es que, por una parte, sabemos lo que sabemos, pero sabemos que pasan cosas y sabemos que Trump asalta y que el otro hace y que eso no se debe hacer. Sabemos cosas que además ahora está cambiando un poco el asunto. Yo realmente confío enormemente en que un país que ha vivido siempre de la inmigración, porque todos son inmigrantes, se vaya dando cuenta, como están diciendo, de que efectivamente pueden cambiar las tornas y le pueden salir mal las cosas a Trump. Y creo que la Unión Europea tendría que unirse con un Estados Unidos democrático. Bueno, yo creo que sí, porque hacemos juegos, son los valores occidentales, que los tendrán como los tendrán, pero en realidad los tienen. Sí. Pues, primero, tienes toda la razón, y voy a decir algunas cosas sobre distintos puntos de tu intervención. Empezaste comentando que sin Estados Unidos no vamos a ningún sitio. Y esto es así profundamente. Tanto es así
que quiero someter a vuestra atención una observación. Nosotros dependemos de Estados Unidos hasta semejante nivel que esto nos inhibe incluso esgrimir nuestra fuerza comercial. Porque en el plano comercial sí que tenemos fuerza, somos un mercado grande, hay una competencia centralizada, podríamos haber peleado mucho más en la bronca de los aranceles y esto, y no lo hicimos. Tal vez recordaréis esa foto tristísima de los europeos, von der Leyen y otros, negociando en la cancha de golf de Trump en Escocia, una cosa un poco humillante, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Sabes? Ocurrió por una cosa muy sencilla, porque hay muchos europeos que tienen miedo. Saben que no vamos a ningún lado sin Estados Unidos y tienen miedo a confrontar a Estados Unidos. Entonces, von der Leyen no tenía un mandato para pelear, como se podría haber hecho en lo comercial, porque ahí sí que tenemos una fuerza. Así que esa premisa es absolutamente válida. También comparto totalmente, de entrada, el amor a la democracia que nos da estas posibilidades de esperanza, estas sorpresas, etc. Y también el reconocimiento de que se ha producido un punto de inflexión importante. Nueva York, las gobernadurías de New Jersey y Virginia, con candidatos además distintos. En Nueva York, un progresista, las dos gobernadoras, mujeres, en cambio del ala muy, muy moderada de los demócratas, con lo cual han podido ganar con opciones distintas, lo cual es doblemente esperanzador, ¿no? Ahora, creo que hay que ser prudentes a la hora de digamos, proyectar, ¿no? De entrada porque Nueva York es un ecosistema absolutamente particular que difícilmente se puede proyectar al resto del país. Después porque, desgraciadamente, pocos días después, se autoinfligieron un suicidio político los demócratas terrible, dividiéndose la cuestión del shutdown, y entonces después de haber aguantado 40 días, pues unos al final aceptaron, se ha roto el partido. Esto ha proyectado una imagen muy triste. Pero sobre todo la cautela viene de lo que puede hacer Trump para debilitar esta maravillosa democracia que amamos, y desde luego la estadounidense, de Tocqueville para acá, admirada para tantos, ¿no? Puede hacer tantas cosas antes, durante y después de la cita electoral decisiva de dentro de un año, donde se renovarán las cámaras y se podría romper ese dominio republicano tan peligroso y reconducir. Entonces, ¿qué puede hacer? Ya lo está haciendo. Reconfigurar los distritos electorales para que sean más favorables. 2. Complicar el ejercicio del voto por la vía del exigir cierto tipo de papeleo, desplegar fuerzas paramilitares que inhiban a gente a ir a votar, reducir el número de colegios disponibles dentro de las ciudades para hacer colas enormes. Van a hacer todo esto y hay que resistir ahí. Y luego, ex post, evidentemente, con la impugnación, no reconocer resultados, ya lo hizo. Entonces, la democracia nos puede salvar, sí, hay síntomas esperanzadores, sí, pero también hay motivos para estar muy alerta, muy vigilantes, muy resistentes y muy movilizados para impedir que la vayan retorciendo. Y tienen el apoyo de estos tecnomagnates que son tan peligrosos, tan capaces y tan eficaces, y que tienen conexiones tan terribles como el jefe de Palantir, que ha tenido una contrata de 10.000 millones de euros del Pentágono para elaborar básicamente mecanismos de inteligencia artificial que van a dirigir la organización del Pentágono. O sea, hay cosas que cuando uno excava son realmente inquietantes y hay que estar vigilantes para que todo esto no vaya sobreponiéndose a los síntomas esperanzadores. Así que sí hay muchos motivos de confianza, podemos resistir. El mundo ha salido de etapas más oscuras que esta, construyendo, como después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea, ciertos pilares de multilateralismo basado en reglas, defectuoso, limitado, con abusos, con hipocresía, pero al cabo, con tantas cosas positivas, justicia internacional. Podemos perfectamente retomar esa senda, pero no va a ser fácil, y en Estados Unidos me temo que pasado Trump habrá el Partido Republicano más trumpismo después, con lo cual va a ser una lucha larga. Pero podemos, desde luego, ganarla. No tiene que haber duda, tiene que haber implicación para conseguirlo. A mí también me gustan mucho los clásicos italianos
y me gustaría recordar que en el Renacimiento la clave para ellos era la virtud, la fuerza y la fortuna. Eso es. Y ojalá tengamos la virtud que era la fuerza, la habilidad para actuar en el momento oportuno, y la fortuna. Y a ver si tenemos también fortuna y podemos torcer toda esa marcha que llevamos hacia un camino mejor, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues vamos a dejarla aquí. Hemos cumplido milimétricamente con el propósito de acabar a la hora. Antes de agradecer a Andrea su intervención, os anuncio que nuestra próxima sesión del seminario, la de diciembre, será el 17 de diciembre. En esta ocasión vamos a empezar a las 6:30 en vez de a las 7, precisamente porque viene Nacho Torreblanca a hablarnos de la hora de la independencia de Europa. O sea, seguimos con el tema que es el tema global del seminario. Será el 17 de diciembre a las 6:30 de la tarde con Nacho Torreblanca, y os vamos a enviar ya esta misma semana la invitación diciendo el lugar, porque todavía no lo tenemos confirmado. Parece ser que este salón tenía ya una reserva, pero os lo mandaremos por el correo electrónico. Dicho esto, darle las gracias a Andrea Ricci una vez más. Yo me temo que tú lo has dicho, esto va para largo, y entonces me temo que vas a seguir viniendo, porque evidentemente, bueno, sería una buena noticia que te dijéramos, mira, vente a comer una paella, pero no hace falta que nos vengas a contar cómo está esto porque se ha arreglado. Pero me temo que eso no va a ser así, entonces seguiremos contando con ese conocimiento y con esa sabiduría que tienes y sobre todo capacidad de sabiduría, conocimiento y capacidad de comunicarla. Ednor te está profundamente agradecida, y yo también quiero deciros que para mí fue muy interesante, y lo digo por el tema que ha traído hoy, que ya vino en la sesión anterior, la lectura de su libro, porque las cosas no son porque sí, y leyéndolo te das cuenta, ¿no?, de que efectivamente, sin tener demasiada conciencia de ello, hemos ido dejando damnificados por el camino, y quien ha sabido recoger a esos damnificados es quien ahora está moviendo ciertos hilos, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha luz, cosa que también te agradezco. Yo creo que la mejor manera de dar las gracias es con un fuerte aplauso. Muchas gracias.